La nueva era, sí. Tenemos nuevos gobernantes, hablamos de Rodrigo Paz y Edman Lara. Vamos a analizar un poco los discursos, los mensajes que emitieron a todos los bolivianos, estos actos tan importantes, el que en algunos lugares, por ejemplo, no hayan estado todos los símbolos reconocidos por la Constitución, por ejemplo, la huipala. A ver, ¿qué nos tiene que decir Marcelo Arequipa, analista político, a propósito de todo esto? Marcelo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo has visto esta transmisión de mando, esta transmisión de gobierno, por favor? Buenos días. Hola, Vania, buenos días. Mira, claro, el salto que le ha querido dar el presidente Paz al país en la señal de quienes van a acompañarlo en su equipo en el gabinete, creo que denota dos cosas, ¿no? La primera es el hecho de que resalta la palabra tecnocracia ahí en el gabinete del presidente Paz. Y la segunda, cuando uno se fija, porque este es un elemento importante en términos políticos, quiénes son sus aliados más cercanos, pues uno identifica al menos dos actores principales, ¿no? Primero, Samuel Doria Medina tiene una presencia importante a través de tres personas, por lo menos, que han estado muy cerca o trabajan cerca. De hecho, él mismo lo ha reconocido ayer. Y segundo, la agroindustria cruceña, es decir, los poderes fácticos de Santa Cruz están también presentes ahí. Estos son los dos sectores con los cuales se va a apoyar en términos de su gobernabilidad Samuel, y que probablemente también le brinden, por lo menos en el caso de Samuel, algo de apoyo político en la Asamblea Legislativa. Al margen, y antes de que hablemos, por favor, del equipo de trabajo, te pido, nos concentremos un poquito también en lo que has señalado el día más importante para Rodrigo Paz y Edman Lara. Estos dos mensajes, ¿no? Con varias características para poderlas denotar. ¿Cuáles, por ejemplo, Marcelo? Empecemos hablando del vicepresidente, por favor. Sí, a ver, en los mensajes de posesión del mando, bueno, resaltado más la figura en el caso del señor Lara de un caudillo que está por lo menos en construcción o en camino a consolidarse como tal, ¿no? Lara tiene básicamente esa figura y en esa dirección, digamos, podría estar mucho más cerca a Lara, a un Buch, a un Barrientos, es decir, a un caudillo que hemos tenido ya en el país, uniformado, ¿no? En el caso de los anteriores militares, en este policial, y en el discurso obviamente es alguien que le gusta agitar y mover a las masas. Segundo, en el caso de Rodrigo Paz, Rodrigo es más, hasta ese momento ha sido más un político que un caudillo. Su perfil siempre se lo ha visto más en ese otro ámbito, en el ámbito de las razones, en el discurso bien ordenado, fundamentado, pero ha hecho un ensayo el día de la toma de posesión del mando, y su ensayo ha querido plasmarse a través de querer saltar a ser un caudillo. No les resulta mucho, porque Rodrigo es más político que caudillo. Y segundo, en términos de lo que es, digamos, el mensaje, Rodrigo ha querido mostrar un mensaje en dos velocidades, a mi juicio. Una velocidad era cuando leía y otra velocidad cuando hablaba sin leer. Se notaba clarísimo. Rodrigo es mucho más hábil sin la lectura, es decir, sin estar agarrando el papel y leyendo. Pero se han referido básicamente a algo que tiene que ver con el hecho de el discurso de Rodrigo ya fue un discurso alejado de lo electoral, aterrizado en la realidad, abandonó esos discursos, digamos, excesivamente optimistas que tenía hasta antes de tomar el mando, e incluso hizo una alusión directa en contra de sus adversarios. Y ahí, para cerrar esta idea, Vania, ahí Rodrigo expresó claramente con nombre y apellido quién va a ser su principal adversario, su enemigo, y dijo Evo Morales, lo nombró un par de veces. Entonces creo que ahí ya está delimitado un poco, de alguna forma, la cancha para él. Se ha referido también a los errores del pasado, pero por otro lado ha señalado de que esta es una nueva era, que va a tomar decisiones drásticas, pero necesarias. ¿A qué se estará refiriendo?
Ahí creo que por eso, en ese punto exactamente, Vania, ha abandonado ese discurso excesivamente optimista electoral que tenía hasta entonces y se ha sentado en la posibilidad de que va a tener que tomar medidas fuertes. Ahora, eso de medidas fuertes, todavía no sabíamos exactamente bien por dónde iba, pero creo que con la posesión de su gabinete ayer, con la presencia fuerte de la agroindustria cruceña, con la presencia fuerte de la organización política de Samuel, creo que el ajuste va a ir un poco más fuerte hacia abajo, es decir, hacia los que menos tienen que hacia los que más tienen. Eso está clarísimo, al menos por los intereses que se manejan en la composición de su gabinete. Eso uno podría, digamos, inferir. Sin duda. Ahora hablemos justamente del equipo de trabajo de Rodrigo Paz. Las características, la disminución de estos ministerios, ya la demanda de algunos sectores sociales de verse representados también en los viceministerios o en algunas direcciones. ¿Va a primar la meritocracia, es lo que dijo el presidente? Sí, a ver, primero que Rodrigo nos ha ofrecido un gabinete que de alguna forma, en dos aspectos al menos, nos ha intentado devolver hacia la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Esta formación, esta idea de mostrar, digamos, técnicos, de mostrar gente, digamos, formada, de mostrar gente además formal, de devolver, digamos, la corbata en términos simbólicos al Palacio de Gobierno, de haber sacado, digamos, la huipala de casi todo y de poner más bien la corbata ahí presente. Entonces es una vuelta de alguna forma a los 90 que se ve expresada en dos ministerios fuertes, en dos ministerios bastante pesados. En el Ministerio de la Presidencia, hay que recordar que el señor Lupo fue ministro en reiteradas ocasiones en los 90, y en el Ministerio de Gobierno con el señor Oviedo. El señor Oviedo fue el equivalente a lo que podría ser un viceministro de gobierno de ese ministerio en el gobierno de Jaime Paz. Es un dirigente antiguo del mirismo. Entonces ahí es donde, digamos, la señal más clara es en términos políticos, porque esos dos ministerios tienen esa característica. Volvemos a los 90. En términos económicos, ahí hay una mezcla entre tecnocracia y entre experiencia. Entonces, pero se ve más, digamos, un poco ese peso en términos políticos de lo que ha significado, digamos, un retorno un poquito a un pasado anterior. Muchos economistas, ¿no?, dentro del equipo de trabajo, lo había mencionado ya anteriormente Rodrigo Paz. Pero por otro lado, ¿quiénes serían los hombres? Me has mencionado los ministerios más fuertes, pero ¿a quiénes vemos como los referentes políticos dentro de este equipo que van a salir a la palestra, por así decirlo? ¿Será Lupo? Esa es una muy buena pregunta, Vania, porque ayer yo también un poco pensaba que quizá Lupo podría ser, porque el resto de ministros son muy técnicos, no son políticos, ¿no? Sí. Y en un país como este necesitas conjugar esos dos mundos, lo político con lo técnico, no te basta solo con lo técnico. Pero la primera declaración en la conferencia de prensa de Lupo fue concentrarse en la idea de ofrecerle a Rodrigo una suerte de un tablero de control de los ministerios, o sea, algo así como un checklist de aquellas tareas que se están haciendo y que faltan por hacer en los ministerios. No se ha referido el señor Lupo en términos políticos a la calle, no se ha referido a los actores de poder que hay en el país, no se ha referido a cómo va a generar la gobernabilidad, sino se ha referido estrictamente a cómo le va a dar funcionalidad al trabajo del presidente. Entonces, claro, en eso, luego, en la tarde hemos visto una actividad que ha llevado adelante el presidente Paz con algunos ministros, con el tema de la distribución de los carburantes, y ahí un ejercicio, digamos, simbólico, que era levantar esta tranca para que las cisternas puedan entrar. Ahí está claramente definida la idea de que quién va a ser el político en ese gabinete va a ser solamente Rodrigo Paz. El resto se va a dedicar a hacer sus cosas, el resto se va a dedicar a la función pública, y a Rodrigo Paz lo tendremos más bien fungiendo como político. Esto puede ser bueno y malo, y en nuestro contexto yo lo veo, por lo menos por la situación en la que estamos,
creo que es bastante arriesgado porque necesitas más políticos que sepan comunicar y que sepan tener contacto con la calle. ¿Un vocero? En el sentido amplio de la palabra. ¿Tendrá vocero, tú crees? Debería tener. Bien. Debería tener vocero. No sé si lo vaya a tener, pero debería tener un vocero y un vocero que sepa comunicar y que haga básicamente acción operativa con los medios de comunicación, que dicho sea de paso, un paréntesis ahí, ayer se vio que hubo bastante, una situación, más bien bastante agria entre los medios de comunicación y quienes estaban organizando el evento. Eso no debería ocurrir, no debería pasar. Y con la calle, con comités cívicos, con organizaciones sociales. Es decir, cuando digo por eso la calle, es un sentido muy amplio de la palabra y eso necesita y debería tener un vocero. Marcelo, siempre es un placer conversar contigo, entender un poquitito más, ¿no?, lo que está sucediendo, el contexto político de nuestro país, estos movimientos en el tablero de ajedrez que son importantes sin duda, tomando en cuenta el equipo de trabajo que ha sido conformado. Veremos si este equipo de trabajo es cambiado a fin de año o se va a mantener. Eso también lo dejamos seguramente a las autoridades. Gracias, Marcelo, un placer y un abrazo. A ti, Vania, un abrazo, buen inicio de semana. Continuamos.